En este canal normalmente vemos un montón de aplicaciones, de juegos, de actualizaciones, pero nunca os enseño qué tengo realmente en mi iPhone, así que en este vídeo vais a descubrir cómo no tengo nada especial, pero todo lo que tengo tiene un sentido. Tanto en aplicaciones como en ajustes os voy a enseñar un poquito qué es lo que tengo y además os voy a dar algunos consejos para poder utilizar mejor vuestro iPhone y que sea más productivo, que eso es lo que intentamos todos, ¿no? Así que vamos a empezar, y algo que debéis saber y algo que es muy importante es por qué tengo esta distribución de aplicaciones. Dentro de mi iPhone tengo siempre las aplicaciones que más utilizo, que en mi caso son las redes sociales, como Twitter, como Instagram, como WhatsApp, y abajo las 4 que son las que más utilizo. Las tengo al alcance de los dedos, ¿vale? Normalmente abro aplicaciones y gestiono mi iPhone con la mano derecha, por tanto están al alcance de un solo dedo las aplicaciones que más utilizo, y las que menos utilizo están arriba del todo. Otra cosa que os llamará la atención es que tengo un atajo ahí bien grande como único widget, y os tengo que decir que en verdad son dos, ¿vale? Es la batería que tengo de mis dispositivos, que actualmente no aparecen en mis AirPods, pero normalmente aparecerían, y también un atajo que se llama salgo de casa. En este caso lo que hace este atajo es simplemente desactivar el Wi-Fi y activar los datos móviles. Esto me permite que no me tenga que romper la cabeza, bajar el centro de control y desactivarlo todo. Si queréis empezamos por algunas cositas que tengo por aquí, porque las aplicaciones de arriba son bastante normales. Tengo la aplicación de reloj, la aplicación de calendario, y aquí ya encontramos una carpeta que se llama otros, donde aquí escondo la aplicación de notas, recordatorios, bueno, aplicaciones del sistema que no tienen mucho que decir, ¿vale? Tengo la aplicación de wallet por si en algún momento necesito cambiar de tarjeta para pagar o lo que sea, y luego aquí tengo una carpeta ya un poco más interesante, que es la de finanzas. No creo que os interese mucho los bancos que utilizo, las aplicaciones de dinero que normalmente utilizo, pero sí me parece interesante esta aplicación que se llama Coda. En este caso es una aplicación que no es exclusivamente de finanzas, pero yo la utilizo para apuntar mis gastos, mis ingresos y bueno, un poquito cuál es el resultado al final del mes. Yo lo hago un poquito lioso porque voy apuntando cuáles son mis gastos prácticamente una vez al mes, y simplemente tenemos que poner la cantidad, el día que se ha realizado y a qué se debe ese gasto, incluirlo en una categoría de las muchas que yo tengo. Yo soy una persona muy organizada para este aspecto, para el dinero, por eso tengo esta aplicación. Y por último tengo también aquí la aplicación de internet para ver las facturas y todo eso, y la aplicación de seguimiento de bolsa, que es una aplicación muy sencilla donde tengo ahí algunas acciones en las que invierto, criptomonedas, etcétera, etcétera. Tengo la aplicación de ajustes, la de tiempo, y aquí tengo una carpeta de estilo de vida. Como estáis viendo, aquí la aplicación para registrar y apuntarme a los partidos de pádel, la aplicación de idealista porque me gusta mucho el mundo inmobiliario y bueno, pues estoy siempre buscando pisos y viendo precios, me encanta eso. Y también tengo la aplicación de Feedly, que aquí es donde yo descubro muchas noticias, me dan ideas para vídeos, y creo que es muy importante para mantenerme al día, porque tengo una carpeta específica que es de Apple, acerca de todas las noticias de Apple, donde tengo añadidos pues un montón de periódicos que voy, o webs más que nada, que voy revisando y viendo un poquito cuál es la actualidad. También tengo esta aplicación que se llama Precio de la Luz, porque en España estos últimos meses se ha disparado el precio de la luz, y aquí puedo ir viendo a qué hora la luz más cara, más barata, incluso podemos poner algunos avisos. Tengo Social Blade para llevar las estadísticas de YouTube, LinkedIn, Wallapop y la aplicación de la DGT. Esta aplicación simplemente, si me olvido el carnet de conducir, pues puedo tenerlo directamente aquí en la aplicación. Es una aplicación oficial, así que puedo mostrarlo en cualquier momento si alguien me lo pide y no lo llevo encima. Y luego la aplicación de MT para los autobuses de Madrid. Lógicamente tengo una carpeta de juegos. En esta carpeta tengo los juegos que más estoy jugando actualmente, como es el Rocket League, que es el que más horas le he hecho, y los demás, bueno, por si en algún momento me aburro, los tengo, pero el Fortnite diréis cómo lo tengo ahí, pues porque lo tengo ya descargado antes de que lo prohibiesen. Aún así, no suelo jugar, y a los demás juegos tampoco. Actualmente estoy jugando mucho al Rocket League, que acaba de salir. La aplicación de fotos, y luego tengo una carpeta de aplicaciones exclusivamente de Google, porque tenía tantas aplicaciones de Google que dije, bueno, pues voy a acostumbrarme a utilizar una carpeta de Google, y aquí tengo Google Analytics, lo que es Gmail para todos los correos, que es la aplicación principal que uso, Google Maps como navegador
principal, aunque también tengo Apple Maps, Google Keep para apuntar algunas ideas de vez en cuando, YouTube Studio para ver las estadísticas del canal de YouTube, contestar comentarios, etcétera, etcétera, Google Fotos que me hace un backup de las fotos anteriores y además, como desde hace años lo tengo también, pues siempre que tengo que buscar alguna foto desde hace años, pues entro ahí y la busco. El traductor de Google, que para mí es uno de los más fiables, el que sigo utilizando, Waze para conocer dónde están los radares, etcétera, es muy útil, y la aplicación de YouTube, que tengo YouTube Premium, por cierto, y os lo recomiendo porque no tenéis anuncios y veis los vídeos en segundo plano, que es increíble. Incluso tengo descargados muchos vídeos para así verlos en el gimnasio o donde quiera. Tengo también una carpeta de cripto que aquí, bueno, pues gestiono un poquito mis criptomonedas, tampoco creo que os interese mucho, y luego tengo las aplicaciones que más utilizo en mi día a día, como sería Instagram, que tampoco os voy a dar la chapa con esto, cámara, la aplicación de mail, porque aquí tengo el correo del canal, por decirlo así que lo tengo que revisar a través de la aplicación de mail, Twitter, que lo utilizo bastante, os recomiendo que me sigáis por allí, la App Store por si tengo que actualizar alguna aplicación, 9gag, que es una aplicación de memes y en esto me inspiro muchísimo para luego publicarlos en Instagram y me informo muchísimo. Está en inglés, pero bueno, es una aplicación muy divertida. TikTok, que lo utilizo mucho, y WhatsApp, que tampoco os voy a decir muchísimo de esto. En la segunda pantalla tengo un poquito lo que me sobra. Tengo dos widgets que es simplemente si se me ocurre una idea o quiero acceder rápidamente al guión del vídeo, pues tengo aquí un widget de notas para acceder rápidamente, y también tengo el tiempo de uso que estoy actualmente utilizando. No me gusta pasar muchas horas, pero simplemente para tener ahí visualmente. En cuanto a carpetas, la carpeta de compras lo gestiono yo todo en carpetas, como estáis viendo: Amazon, AliExpress, la Apple Store, Uber Eats, Globo, bueno, un montón de aquí de aplicaciones para comprar, que tampoco son muy interesantes. Aplicación de viajes, sobre todo aquí en Madrid, cuando tengo que desplazarme, de vez en cuando utilizo Cabify, Bolt. Tendría que estar Uber por aquí, pero bueno, no sé dónde le he metido. También tengo una carpeta de edición, en este caso aplicaciones que utilizo para editar las fotos que veis en Instagram o en Twitter alguna vez, y es Lightroom, que aquí edito sobre todo los colores y la foto principalmente. En Photoshop Fix sí hay personas por detrás, con esta aplicación es donde las borro y la verdad que lo hace bastante bien el sistema este de inteligencia artificial. Luego Premiere Rush, que con esta aplicación es donde edito los vídeos. Si subo algún vídeo así un poquito más trabajado, lo hago con esta aplicación, así no tengo que entrar en Final Cut y editarlo allí. Y luego esta aplicación que la acabo de descargar hace poco, que se llama Lift, y me permite crear stories un poquito más trabajados y un poquito más personalizados. Es una aplicación que tiene diferentes plantillas, añadimos los recursos y ya nos crea una especie de vídeo para subir a las redes sociales. Y después tengo estas dos carpetas donde destacaría la de Amazon Prime y Apple TV, que son los servicios en streaming de vídeo que más veo, ¿vale? No suelo ver ningún tipo de vídeo que esté fuera de YouTube, porque soy así, pero cuando necesito ver alguna película o me dicen de alguna serie que está bien, acudo a estas dos plataformas principalmente, ya que Netflix la tienen otras personas que me la dejan. Así que habéis visto un poquito ya lo más importante. Como veis, no tengo nada especial, utilizo todo muy básico y todo tiene un sentido, pero hay algo que me gustaría destacar. Para empezar, el centro de control. Tengo muy poquitas cosas. Algo que considero imprescindible en el centro de control sería para grabar la pantalla, el modo de bajo consumo, la calculadora y la linterna. También Shazam, por si queremos encontrar la canción en algún momento que está sonando y rápidamente podemos pulsar ahí, y después, manteniendo pulsado, encontraremos el historial de canciones que hemos registrado. Y ahora voy con los ajustes imprescindibles. Por ejemplo, en notificaciones yo tengo en mostrar previsualización siempre si está desbloqueado, porque si no, dejamos el iPhone en cualquier lado, nos llega una notificación y otra persona que está alrededor ya va a poder ver quién nos ha escrito, qué nos ha escrito, sin haber desbloqueado nosotros nuestro iPhone. Así que siempre lo tengo, las notificaciones, si está desbloqueado. También algo muy importante son los modos de concentración. Tengo los clásicos, ¿vale? El no molestar, descanso y para juegos, pero luego tengo el de ahorrar batería, que significa que yo, si me voy a activar este modo, lo que va a suceder es que gracias a la aplicación de atajos tengo un atajo que directamente me activa una especie de modo de ahorro de energía, donde se activan el modo avión, se activan diferentes modos, simplemente para ahorrar la máxima batería posible. También tengo el modo de invitado. Si queréis hago un vídeo exclusivamente del modo de invitado, pero simplemente yo normalmente le dejo el iPhone a las personas para que vean alguna foto, así que cuando estoy en una foto activo el modo invitado y no puede pasar esa foto, es decir, no va a poder
poder hacer otra cosa que no sea ver esa foto que le he dicho en ese momento. Esto se aplica a muchas otras aplicaciones si queremos, o un tweet o una foto de Instagram, así nadie va a salir en ningún momento de la aplicación en la que está. Y por último, como ajuste imprescindible, yo añadiría el de, si nos vamos a los ajustes, accesibilidad, hay una forma de tocar atrás. Ya sabéis este truco, es que si tocamos 3 veces en el iPhone en la parte de atrás, yo tengo habilitado que se active el modo fácil alcance, para así, pues estoy en algún momento con un solo dedo y no le llego a la parte superior, pulso 3 veces en la parte de atrás y ahí ya puedo alcanzar fácilmente la opción que yo quería. Así que chicos, hasta aquí un poco el resumen de qué tengo en mi iPhone y como estáis viendo todo tiene sentido. Así que espero os haya gustado. Ahora sí, puntuad el vídeo, dejadme un comentario qué podría mejorar en mi productividad o en mi día a día. Así que nos vemos ahora sí en el siguiente vídeo. Te voy a dejar por aquí un montón de vídeos relacionados con aplicaciones, con trucos que yo siempre subo al canal y creo que si no los veis, creo que merece la pena. Así que nos vemos ahora sí en el siguiente. ¡Chao chicos!